Bienvenidos a Semblanza Deportiva a través de Nica Sport, el primer canal de deportes de Nicaragua. Les saluda Justin Pavón y hoy vamos a tener un programa verdaderamente imperdible con una figura del periodismo deportivo nicaragüense con más de 25 años de experiencia, Juegos Olímpicos, peleas de boxeo internacional, finales habidas y por haber de distintos deportes en nuestro país. Vamos a tener verdaderamente, considero yo, a una eminencia del periodismo deportivo nicaragüense. Pero antes de entrar en cualquier tipo de materia acá en Semblanza Deportiva, yo te recuerdo que recibimos el respaldo de Lucalza Nicaragua. Amigo motociclista, bájale el gas. En tu casa te esperan. Vos proteges tu vida, Javelin protege tu motor. Y si usted tiene niños pequeños, niñas, recuerde que Invictus Academy es su mejor opción. Desarrollo del fútbol. Invictus Academy está en el kilómetro 10,5 carretera Masaya, 1,5 kilómetros hacia el sur, en la entrada de residencial Xochitlán. Ahora sí, sin mayor preámbulos, les presento a Iván Centeno Padilla, quien es nuestro invitado en este programa de Semblanza el día de hoy. Iván, muchas gracias por estar acá en Nica Sports. Y la primera pregunta siempre prácticamente es la misma, ¿no? ¿Cómo de pequeño, allá en Estelí, que es tu ciudad natal, le surge a Iván Centeno la pasión por los deportes? ¿Qué te lleva en primera instancia a decir, yo quiero estar en esto de la crónica deportiva? Muchas gracias, Justin Pavón Gutiérrez. En primer lugar, gracias por hacerme partícipe de Semblanza Deportiva. Programa muy visto de Justin, un hombre también de trayectoria ya. Tiene, por supuesto, su currículum, su background y ya su recorrido en el periodismo deportivo. Y gracias por la introducción que me hacías. Bueno, respondiendo a tu pregunta, cuando uno es niño siempre tiene sueños. Y uno cree que al final esos sueños se van a convertir en realidad. Y yo siempre platico que mis inicios, respondiendo a tu pregunta, fue porque a mí me gustaba el béisbol. Ahora a los chavalos en la modernidad les gusta el fútbol. Pero en ese tiempo había béisbol en mi barrio y fui parte de un equipo de béisbol del barrio Filimón Rivera, un amigo que ya en paz descanse, Manuel Rugama era nuestro manager. Y ahora todos los chavalos de esa época somos más de 50 años ya los que tenemos. Entonces practicaba béisbol, mi papá era de escasos recursos, zapatero, todos nuestros hermanos aprendimos la zapatería, Augusto, Rafael, mis dos hermanos mayores. Entonces yo anhelaba tener un guante Wilson para ir a jugar en el barrio, pero no había recursos. Entonces me acuerdo que mi papá se fue, y lo platico así pues para que lo conozca el público y los televidentes, se fue a la tenería de Condega y me compró un guante, pero obviamente de los artesanales, de los que se producen en Nicaragua. Me acuerdo que yo no dormí esa noche con el guante debajo de la almohada. Al final fui parte del equipo de béisbol infantil del barrio. Incluso recuerdo a mi amigo Alexis Blandón, que fue pitcher de la selección de Nicaragua y le lanzó a Cuba en un mundial de béisbol infantil. Y yo decía, impresionante, yo admiraba a Alexis Blandón. Y Blandón después se convirtió en pitcher del Boer y del equipo del Estelí. Pero te hago este preámbulo, Justin, porque ya después de jugar béisbol, una vez mi mamá ella era costurera, y le digo, voy a irme a probar a la Radio Liberación de Estelí. Y yo imaginariamente siempre me ponía a narrar béisbol en el baño cuando me estaba bañando. Eso casi lo hacemos todos, los que hemos pasado por sí. Lo que es lo que es lo nuestro, pues, nuestro gremio, que todos estamos casi siempre practicando una bola, 2 strikes y 2 outs, hombre, primera. Eso era lo que hacías. Y me imagino que vos narrando fútbol se béisbol, partió el rectángulo en dos. Algo así. La tiene Messi, se la pasa, por supuesto, a Gerard Piqué. Y así me imagino todos esos inventos que uno hace. Y yo narraba béisbol. Entonces le dije a mi mamá, voy a irme a probar a la Radio Liberación. Pero mi papá habló con el papá de un amigo mío que se llama Roger Trujillo, y el papá se llamaba Roger Trujillo, que trabajaba en la radio satélite. El papá creyó que yo ya manejaba conceptos de radio,
Y entonces le dice mi papá, en ese momento, denle una oportunidad, dice, pero él maneja conceptos de radio, él ya tiene experiencia. No, dice, pues no pude debutar en la radio satélite y fue a través de Wilfredo Rodríguez, que era el director de Radio Liberación, que me dan oportunidad de estar en la radio de Estelí, en la Radio Liberación, y específicamente fue un amigo que se llama Wendel Molina, que me dio apertura en un programa que se llamaba Tras la Jugada, 1987. De hecho, el 3 de marzo de este año voy a cumplir 39 años en el periodismo deportivo, Justin. Se dice fácil, pero indudablemente que ha habido un esfuerzo 100%, hay muchas historias, muchas anécdotas. Comenzaste en Radio Liberación, eso fueron tus primeros pasos, y posteriormente, ¿cómo se da esta historia y este vínculo con otro tremendo cronista deportivo que hoy hasta el día de hoy trabajas con él? ¿Cómo se da el vínculo con Enrique Armas? Venirte a Managua, y ya me imagino un mundo muy distinto, muy diferente, mucho más amplio. Inicialmente él participaba en un programa que lo hizo 10 años en La Voz de Nicaragua, el programa Doble Play. Y entonces a través de él hizo todos los contactos para que le brindáramos información desde el norte del país. En ese tiempo estaban los Cachorros de la Segovia, equipo de béisbol. Y entonces yo me había convertido como una especie de corresponsal en ese momento. Y bueno, a partir de ese momento, el director, ya sabemos que era don Edgar Tijerino del programa Doble Play, pero Enrique trabajaba ahí y entonces me dio la pauta para ser parte de la corresponsalía de Estelí, y yo le informaba todo lo relacionado a el fútbol y a los Cachorros. Fíjate que irónicamente, Justin, comienzo jugando béisbol de niño, pero mis primeros pasos los doy con el Real Estelí de fútbol. Hay una foto incluso de un equipo del Real Estelí campeón, y ahí está Iván Centeno Padilla en esa foto también. Es que en los primeros torneos de CONCACAF, que fue el Real Estelí a Guatemala a competir con el Atlético Marte, con el Comunicaciones, con el Saprissa incluso, yo viajé con la Radio Liberación a Guatemala, y yo comenté partidos de fútbol desde el Estadio Mateo Flores, antes de llegar a la capital. Entonces, luego que nace ese vínculo del cual vos hablabas, y que sigo trabajando con el programa Playoff en Radio 580 y Extra FM 89.5 con Enrique Armas, director del Playoff, ya aterrizo en Managua porque él me dice, es importante que te vengas para Managua. Y de igual manera yo le digo, yo me quiero ir para Managua. Por eso él siempre hace el sechile de que yo le dije, yo me quiero ir para Managua, porque así hablamos los estelianos al inicio. Y bueno, vine a la Radio Sandino. Fíjate cómo era antes, Justin. Me dice, cuando llego a la oficina de la Radio Sandino, él trabajaba con Pepe Ruiz. Hoy él andaba en un vehículo sedán, Enrique, y me dice, vamos a ir a Granada, al estadio de Granada. Primero me presentó a todos los dirigentes del deporte del IND para que lo fuera conociendo. Y me dice, te vas a fijar cómo hago las entrevistas en el estadio de Granada, en el Roque Tadeo Zavala. Era difícil que te dieran micrófono ya aquí los grandes. Pero fíjate que al final me entusiasma, Justin, porque me acuerdo que le dije yo a mi papá que estábamos en el taller de zapatería y escuchábamos todas las transmisiones de béisbol del doctor Carlos Reyes, que todavía sigue narrando para Viva Nicaragua, Canal 13. Y entonces, escuchaba a Enrique, a todas las transmisiones internacionales. Y yo le dije a mi papá, eso fue, y no lo estoy inventando, eso fue verídico. 1990 que gana el subcampeonato, el equipo de Nicaragua, su campeonato ante Cuba con Omar Cisneros. Y yo le dije a mi papá, algún día yo voy a estar desde una radio de Managua a nivel internacional fuera del país narrando béisbol. Y 5 años después, Nicaragua fue subcampeón en 1990 en Edmonton, Canadá. Y 5 años después vuelven a hacer el evento en 1995 en Edmonton, Canadá. Y yo acompañé a todo ese staff de la Radio Sandino a mi primer torneo preolímpico narrado para la Radio Sandino, la S Grande, 1995. Y eso fue en el 90. Yo en el 90 todavía
le ayudaba a mi papá a hacer zapatos, estudiaba mi bachillerato y 5 años después se me cumplió el sueño. Fueron palabras indudablemente proféticas y qué bien que pudiste haberle cumplido a tu papá. Seguramente te llenó mucho eso, porque cuando uno va alcanzando objetivos es muy importante, indudablemente, y lo viene reconfortando y hace que las cosas valgan la pena. Ya tenías 5 años de estar en lo que es el periodismo acá en Managua. Te sale esta cobertura muy importante, pero hay otra cobertura igual de importante para vos y son los Juegos Olímpicos Atlanta 1996. Yo he visto fotos donde estabas ahí, desde el antiguo estadio de los Bravos de Atlanta. El Fulton County Stadium. Donde conectó cuadrangular Aníbal Vega, donde se le ganó a Italia. Una selección esa que teníamos con Próspero, Julio Vallejo, Julio Medina, Nemesio, Henry Roa, Jorge Luis Avellana, Aníbal. Una selección impresionante. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de eso y una cobertura? Son Juegos Olímpicos, Iván, no menores, es decir, un torneo impresionante. Bueno, fue algo verdaderamente maravilloso porque en esa oportunidad yo ya estaba en la radio Nicaragua y fui con Evelio Areas Mendoza a esos Juegos Olímpicos. Y ahí solo andaban Carlos Reyes, Enrique Armas, creo que Agustín Cedeño. Fue una experiencia muy bonita porque compartimos. Ahí en ese tiempo la tecnología no estaba a flor de piel como ahora. Vos podés hacer una transmisión y la sacás de cualquier parte del mundo. Y en aquella época no. En aquella época tenías que ir a los teléfonos convencionales, a hacer esas transmisiones. Bajábamos al terreno de juego y ahí sí, no al terreno propiamente, sino a la orilla de la malla porque tal vez no tenías acceso porque el asunto de las credenciales fue bien complicado. Entonces, con aquella grabadora, Justin, entrevistabas a los peloteros y después la llevabas a poner al teléfono como que estabas en vivo, te hacían el traslado y como que vos estabas en vivo desde el terreno de juego. Cosas que han venido cambiando ahora, ¿verdad? Con la tecnología. Impensadas. Ahora con la tecnología haces una entrevista con el mismo celular y la mandás prácticamente en cuestión de minutos. ¿Te impresionó, Iván, todo esto? Dejándonos ahí en 1996, cuando 6 años atrás vos tenías estos sueños en mente, pero una vez que los materializaste, me imagino de que en ese momento Iván Centeno Padilla estaba con mucho furor, estaba haciendo lo que más le gustaba. La adrenalina que tiene uno de joven, ¿verdad? Ya después a esta época es la experiencia que vos se las podés transmitir a los jóvenes. Y es importante sí y recalcar algo, Justin, vos podés tener los deseos. Y casualmente ayer estaba hablando con Jorge Luis Avellán, porque él fue shortstop de esa selección de 1996 de Atlanta, y ahí estaba Jack Jones, que es del equipo del staff de trabajo de Dusty Baker, que está aquí ahorita, y que jugó 10 años en Grandes Ligas. Entonces vos podés tener los deseos. Igual ocurre en el periodismo deportivo, podés tener los deseos, las energías, la adrenalina, pero yo me percaté finalmente aquí en Managua una vez estando e incluso antes de ir a Edmonton, Canadá, que tenía que ir a la universidad, porque la universidad te da herramientas. La preparación es fundamental. Claro, para no ser un periodista empírico. Entonces yo fui a la universidad, había en ese tiempo estudio de televisión, pero tal vez no tan completo como la tienen ahora las universidades, Alma Mater, de aquí de Nicaragua, y un ejemplo de ello es estos diplomados de periodismo que se han estado dando en la Universidad Americana. Sí, muy completo. Pero ellos te daban las herramientas del proceso, de cómo elaborar una entrevista, de cómo hacer un reportaje de televisión, prensa escrita, radio. Fue como más completo. Y eso es, yo creo que ustedes y los jóvenes, incluso vos, Justin, se sienten, me imagino, ahora como peces en el agua porque tienen todo eso, tecnología, universidad, y ahora se han convertido en mejores periodistas deportivos, por supuesto, en esta época. Así es, indudablemente que mientras tengas mayores insumos y estas tecnologías que te permiten realizar de una mejor manera tu trabajo, es claro de que te van a permitir hacer también un trabajo periodístico, un ejercicio periodístico de una mejor manera. Iván Centeno surge de Estelí, se viene a Managua con un sueño, paulatinamente va concretando ese sueño, ya radio, ya con un grande también del periodismo como lo es Enrique Armas, coberturas en preolímpicos, en olímpicos, pero llega el siguiente paso después de la universidad, es pensar en un programa de televisión. Sí, fue, y lo voy a decir, ¿verdad?
don Carlos Briceño Lobo, que en paz descanse, llegaba a dar cátedras de periodismo deportivo a la universidad, y yo me le acerqué y le dije... Siempre tuviste eso de ir, Sí. de ser aventado, como decimos popularmente. Sí, cuando terminó la charla de la cátedra abierta de periodismo, yo le dije, yo miro su programa de televisión. Sí tengo que ser sincero, quien comenzó haciendo deporte en Canal 8, en Telenica Canal 8, fue René Pineda. Pero de repente René, me imagino que tenía otras ocupaciones, se desvinculó. Y entonces yo encontré la oportunidad de decirle a don Carlos Briceño Lobo, vamos a hacer un programa, le vamos a poner 8 Deportivo. Y así fue como inicia el programa 8 Deportivo, que todavía está al aire. Pero me acuerdo, hay veces uno no repara en cuánto le pagan. Justin, me acuerdo que me dijo, te vamos a pagar 1,000 córdobas mensuales. Pero para aquella época era algo, ¿no? Y era un estudiante. Vos dijiste, de gratis, con Sí. tal de estar ahí, yo lo hago. Y así comenzó. Muchos comenzamos así también, Sí. de decir, es la oportunidad lo que vale, Sí. más allá en ese momento del pago económico. Sí, y después vinieron las coberturas de boxeo de Ricardo Mayorga, casi la mayor parte de su carrera, de Román Chocolatito González, hemos cubierto muchas peleas, y ahí es donde uno va formando la experiencia, se va fortaleciendo el periodista Iván Centeno Padilla con todas esas herramientas que obtiene en la universidad. Por ejemplo, ahí estamos con Roberto Manos de Piedra Durán. Esa es una de las tantas coberturas que te ha tocado Coberturas realizar. internacionales, correcto. Y bueno, ahí estamos en Las Vegas, cuando incluso fuimos a cubrir la pelea que nos dieron acreditación porque creíamos que era una pelea relevante y así lo era. Pero ¿qué pito tocaba Nicaragua cubriendo Manny Pacquiao con Juan Manuel Márquez? Pero estuvimos ahí. Y te diste Sí. te diste el taco de ver que cuando Juan Manuel Márquez noquea a Manny Pacquiao. Vamos a llegar ya a ese punto. 8 Deportivo fue uno de los programas en su momento y creo que continúa hasta hoy muy referente del periodismo nicaragüense. ¿Cómo fue ese proceso de cambio de la radio a la televisión? La radio es para audio escucha, ¿no? Pero la televisión es audiovisual. Ya tenías Sí. que estar en el terreno, hacer la entrevista, ir a procesar la edición. Iván Centeno se adaptó también a eso para hacer un contenido de calidad que siempre te ha caracterizado. Bueno, es que siempre me gustó hacer reportajes humanos y siempre me acuerdo que el primer reportaje que hice, y no fue con un camarógrafo, se lo fui a hacer a Orlando Vázquez, el pesista, el papá, el medallista panamericano. Aquí hay atletas consagrados, Alexis Argüello en el boxeo, Chocolatito González, son atletas que no nacen todos los días, y Orlando Vázquez, padre, es uno de ellos, y su hijo que ahora le está siguiendo la huella. Pero me acuerdo que me fui con una camarita y me fui a buscar a Vázquez, comencé a hacerle tomas a sus medallas, a sus trofeos, lo entrevisté y después, en ese tiempo, pasábamos el material a 3/4. Fíjate que a mí me da risa. Explícanos qué es 3/4. Sí. Pueden haber las generaciones que ahora no lo saben. Eran unos cassettes así grandes. Como VHS, más Sí, o menos. Sí, grande. Y había que había máquinas 3/4. Ahora uno mismo reportea y hasta en el mismo teléfono puedes editar. Y ya está la nota. Entonces, y vos sabes que los camarógrafos, el amigo que está hoy de camarógrafo con nosotros aquí en Semblanza Deportiva, caminaban ayudantes de cámara, porque eran unas grandes mochilas donde tenían que andar los 3/4. Yo me acuerdo que inicialmente el programa 8 Deportivo era los domingos, Justin. Entonces, cuando íbamos al máster, si habían 10 notas, entonces habían 10 cassettes 3/4. Y Increíble. el del control master, todo totalmente distinto. caseteando, y totalmente distinto. Y así hicimos el programa por mucho tiempo. Después vinieron los famosos Divican, habían High 8, Divican, máquinas Divican, que también todo eso pasó a la historia, todo eso es obsoleto. Pero fue bonita la experiencia, porque no importa el tipo de cámara que uses, el tipo de cassette que uses, sino la elaboración del reportaje, el propósito de la noticia que vos querés hacer, Justin. Y en ese sentido, esa transición fue bonita, pues, porque ya era audiovisual, íbamos hasta el lugar de los hechos, entrevistábamos y obviamente el concepto de televisión era más elaborado.
A eso quería llegar. El concepto de televisión tuyo era de deportes, pero tocaste algo que me parece muy interesante y son estos reportajes de vida. Vos siempre sacabas las historias de los deportistas, pero le dabas una proyección humana, que conociéramos también a la persona, y eso fue mucho tiempo y creo que sigue siendo un sello distintivo de tu parte. Es que yo me trasladaba a mis inicios en el periodismo deportivo y te relataba el asunto de que vengo de una familia humilde. Mi papá se llama Rafael Centeno Huete, mi mamá María Elena Padilla Rivera, y ellos personas que llegaron a tercer grado, entonces personas humildes pero con grandes valores. Entonces nos enseñaron, mi papá nos enseñó el oficio de la zapatería y después ya venimos a la universidad, ya te relaté todo el proceso y yo me imaginaba, muchos atletas igual vienen de extracciones humildes y la gente no los conoce. Y entonces qué mejor manera de hacer reportajes humanos y así se asocia tu semblanza deportiva, de hecho. Entonces a ese tipo de reportajes, de entrevistas, de que la gente conozca al atleta, porque ¿cuántos atletas aquí ahora tienen el respaldo total del gobierno? Así es. Del gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, todos los atletas, pero en aquella época, Justin, los atletas tenían que irse en bus, ir a entrenar, sin vitaminas, sin recursos. Entonces yo quería encontrarle el lado humano y que relataran que cómo era su vivencia como atleta. Ese era el propósito de los reportajes. No, y fueron reportajes realmente que marcaron lo que es el estilo periodístico de Iván Centeno y el estilo periodístico obviamente de ese reportaje humano como lo estamos hablando. Estuviste mucho tiempo en Canal 8, todos los ciclos también indudablemente pues llegan a su final, terminás en Canal 8, pero la televisión seguía avanzando. Vos, seguía avanzando y vos te mantuviste en lo que es audiovisual y llegás a otro canal de televisión, ¿no? A STV primero, que después se pasa a llamar Voz TV. Sí, ahí hicimos un programa que se llamaba Deporte 11, bajo la dirección del señor Iván García, y luego ya el canal Deporte 11, el canal 11 pasó a llamarse por el asunto de frecuencia Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, y entonces allí también viene otra faceta. Y en esto de, pues no me quiero vanagloriar, ya todos ustedes lo saben, uno hay veces quiere ayudarle a los jóvenes y me acuerdo que la persona que me está entrevistando, Justin, llegó a hacer un casting y entre varios muchachos que llegaron a hacer el casting, pues seleccionamos a Justin y ahora te has convertido en una realidad también. De igual manera ocurrió lo mismo con Levi Luna. Has sido formador de talentos y le has brindado oportunidad a muchos periodistas acá en Nicaragua. Hay veces, es importante lo que estás diciendo, porque igual ustedes como jóvenes fueron a la universidad a graduarse, a prepararse, pero uno les enseña el camino. Hay jóvenes como vos y Levi que luego pulen ese potencial que se les miraba y lo llegan a convertir en algo muy bueno. Por ejemplo, yo siempre he admirado eso de Levi. Levi se fue a estudiar inglés. Sí, muy preparado el colega. Hoy en día es muy importante eso. Y creo que Levi igual le ha transmitido esas enseñanzas a Fernando Rayo y a los muchachos que él tiene en 8 Deportivo. Ahora todo joven que se queda rezagado en el aspecto del conocimiento, pues obviamente va a quedar varado. Y en la mayor posibilidad de que muchos jóvenes speak English en esta época en el periodismo deportivo, mucho mejor, Justin. Efectivamente, porque siempre estarse autopreparando y tener lo que es mayores conocimientos te va a llevar a tener mejores oportunidades. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al retornar estaremos hablando de la etapa, el ciclo de Iván Centeno en Voz TV. Después, por supuesto, lo que es la actualidad de Iván Centeno en televisión, el programa Playoff, donde no ha dejado siempre de estar siendo un referente de la radio, sus coberturas internacionales y mucho más. Ya volvemos. Ando en la calle con gran cuidado, en una moto que me lleva a todos lados. Desde que salgo me pongo el casco, el semáforo está en rojo, me detengo aquí.
cuando salgo para celebrar. Mi acompañante va a manejar o evito el trago para no chocar, porque mi vida la protejo tanto. Y si me gusta la velocidad, le bajo el gas, le bajo el gas. Vos proteges tu vida. Javelin 4T protege tu motor. Un producto de Chevron, el líder de mi nación, distribuido por Lucalsa. Al sonar de la marimba se desborda la población. Hacer de la marca líder en mi nación. Con su calidad y ambición siempre puedo confiar. Nicaragua, mi tierra amada, con hacer en tu corazón. Gracias pueblo por la confianza, nuestra marca es tu mejor opción. Calidad y durabilidad, nuestro sello sin igual, con respaldo y garantía, siempre tu elección ideal. Hacer, gracias le doy al pueblo de Nicaragua. El ayudante del pintor recomienda Modelo. Modelo una vez, modelo para siempre. Con la FICE Digital, ahora tienes el poder de abrir una cuenta de ahorro en minutos y empezar a cumplir tus sueños. Acceder a tu información al instante, desde donde estés. Hacer transferencias fácil, rápido y seguro, a como debe ser. Porque lo que más nos importa es tu tiempo y que vivas una experiencia 100% digital, sin complicaciones. Descarga la FICE Digital. La pintora tiktokera recomienda Modelo. Modelo una vez, modelo para siempre. Bienvenido al nuevo mundo de la construcción con Cemento Continentales. Atención, constructores y contratistas. Presentamos Cemento Continentales, la nueva marca de cemento de calidad mundial. Con nuestro cemento de alta resistencia, podés construir estructuras más duraderas, con mayor seguridad y al precio más económico. Continentales es el cemento de alto desempeño, durabilidad y mayor producción por unidad de tiempo. ¿Querés construir sin preocupación? Cemento Continentales es la solución. Disponible en las ferreterías de todo el país. Cemento Continentales, en la construcción de un futuro mejor. Distribuido por Alfa Internacional S.A. ¿Sabías que en Nicaragua hay ciudades que superan los 40 grados durante el día? El calor excesivo deshidrata, causando sed y cansancio. Electrolit previene y trata la deshidratación causada por el exceso de calor. Recupera el agua, glucosa y los electrolitos que tu cuerpo necesita para sentirse bien. Esto es hidratación instantánea. Si los síntomas persisten por más de 3 días, consulte a su médico. Es un medicamento. No dejar al alcance de los niños. No exceder su consumo. De regreso en Semblanza Deportiva por Nica Sport, el canal de deportes de Nicaragua. Estamos siempre con Iván Centeno Padilla. Recordá hacer el cambio perfecto para tu motor. Chevron es el cambio perfecto, distribuido por Lucalsa
Nicaragua. Siempre Lucalza protegiendo tu motor con Chevron. Y Invictus Academy es siempre tu mejor opción para el desarrollo del fútbol de tus niños, el desarrollo del fútbol de esos infantes que tanto les gusta este deporte. Kilómetro 10, carretera Masaya, kilómetro y medio hacia el sur. Ahí en la entrada a Residencial Xochitlán está Invictus Academy. Verdaderamente no te vas a arrepentir. Formación y desarrollo del fútbol. Continuamos con nuestro invitado el día de hoy, Iván Centeno Padilla. Ya habías recorrido entonces Estelí, radios acá en Nicaragua, coberturas internacionales hasta Juegos Olímpicos. Fundador de 8 Deportivo, un programa que continúa siendo hoy referente del deporte nicaragüense. Y ahora tocaba esta experiencia, ¿no? En Voz TV, ya prácticamente llegás como en el 2010 más o menos, si no me equivoco, quizás un poco antes, y tenés una muy buena trayectoria sentando y también siendo pionero de otro programa deportivo en nuestro país. Sí, fíjate que yo he fundado ya 2 o 3 programas de deportes porque actualmente yo estoy laborando en Canal 36, Casa Visión, y el programa que hacemos es de media hora. Se llama Deportes 36. Y yo siempre digo, porque la calidad simplemente se impone. Ese es tu eslogan. Sí, ese es mi eslogan. Pero sí, fue una faceta muy bonita. Y fíjate que es importante esto. Atención, jóvenes. Siempre, aparte del talento que tengan, que lo pueden desarrollar a través del potencial que tienen, siempre es bueno comportarse en los trabajos. Por ejemplo, mira, en 8 Deportivo yo duré 10 años. Una década. Sí, y en Voz TV duré otros 10 años. Estamos hablando de que perdurás en los trabajos. Hay que portarse bien en ese sentido, o tratar de ser buena persona, pues, o realmente, porque también, como te digo, vos podés tener los conocimientos, pero también cuando ya alguien es problemático no te dan trabajo. Justin, seamos claros. Acabas de decir un facto, como dicen ahora los chavalos. Es un facto, es cierto. Cuando uno es problemático puede tener toda la calidad del mundo, porque se da, una realidad. Se da, vos puedes ser muy buen cronista, muy bueno locutando, muy bueno reporteando, pero si chocas con la gente, en algún momento te van a dar lo del bus, pues, como decimos popularmente. Pero en Voz TV vos podés dar fe de mi trabajo, de mi proceso, por supuesto, no de mi comportamiento, sino del programa que hacíamos. Incluso hicimos un programa especial en el Mundial del 2014 en Brasil. Así es. Aparte del programa de deportes que elaborábamos, hacíamos también un programa especial de fútbol. Entonces hemos estado en distintas facetas, Justin, manejando distintos deportes, distintas disciplinas deportivas, porque también es otro aspecto importante que los jóvenes hoy día pueden tener opción de dominar distintas disciplinas deportivas. ¿Por qué digo esto? Porque pareciese fácil, pero tenés que dominar reglamentos, tenés que dominar contenido, elaboración de reportajes, reglamentos del fútbol, del béisbol. Y muchos dirán, el béisbol, pero si es el deporte rey de Nicaragua y lo deberíamos de dominar fácilmente. Siempre aparece algo nuevo. Sí, siempre. Siempre. Y en todo deporte, en el boxeo igual. Entonces, ya después vinieron las coberturas, incluso internacionales, desde ahí, desde Voz TV también, cubriendo las peleas en Las Vegas, en Nueva York. Y me gustaba más eso porque no era porque andaba viajando, sino porque el concepto propiamente de periodismo deportivo se ejerce de esa manera en coberturas periodísticas. Iván, te tocó, y lo hablábamos más adelante, antes en el programa, estas coberturas internacionales, ya las tocabas, y esa cobertura Manny Pacquiao, ya me tocó estar con vos ahí, contra Juan Manuel Márquez, y es un momento de los más impresionantes en el boxeo cuando Márquez le pega ese derechazo a Pacquiao, Pacquiao cae a la lona, todos nos quedamos en stand-by porque nunca lo habíamos visto así, termina noqueando Márquez. Quería preguntarte, ¿de dónde ubicás específicamente ese momento en tu carrera? Porque también el periodista deportivo se emociona, el periodista deportivo se apasiona. Me imagino que ese fue un shock también para vos y después comunicar esa noticia a todos los que nos gusta esto. Sí, y fue una cobertura bien completa porque previamente estaba yo con el micrófono del canal donde trabajaba entrevistando a Márquez en la conferencia de prensa. Y estaban todos los reporteros de ESPN y todos preguntando. Y entonces yo le pregunté que si ya lo tenía estudiado, porque recordás que esta era la 4ª pelea. Así es, y no había ganado ninguna, eran 2 para Pacquiao y un empate. Exacto. Entonces
pero dijo, yo sí tengo la fórmula de cómo noquearlo. Como que fue un preludio lo que dijo Juan Manuel Márquez. Y sí, en efecto, te respondería que es uno de los momentos más emocionantes e impactantes que me ha tocado vivir en el periodismo deportivo, porque incluso todo el mundo se quedó estupefacto y subió la esposa de Pacquiao al ring preocupadísima, porque ¿cuántos boxeadores no se han muerto? No, un montón. Montón. Y la manera Y en el ring. Y la manera como cayó Pacquiao y Sí. que no... pasaron como unos 20, 25 segundos que no daba respuesta. Uno podía pensar Sí. que una tragedia podía Y suceder después ahí. tuvimos que esperar la conferencia de prensa cuando ya tuvimos que abordar a Márquez nuevamente para que nos relatara en efecto cómo era que había logrado la proeza, porque fue una pelea que inicialmente Pacquiao ya tenía contra las cuerdas a Márquez. Sí, Márquez ya iba en descenso en ese combate. En Creo ese que tenía combate, el tabique sí. ya lastimado también. Y uno creía que Pacquiao tenía el control de esa pelea y al final Márquez termina noqueándolo. Es uno de los momentos maravillosos que me ha tocado cubrir. Digo maravilloso en el sentido de la experiencia. Aunque haya sido trágica la manera en cómo noquean a Manny Pacquiao. Pero un programa completo hicimos directamente desde Las Vegas. Iván, hablábamos al inicio del programa y vos lo tocabas de las diferencias que habían con los atletas, ¿no? De que antes a los atletas les costaba mucho, viajaban en bus, no tenían viáticos, no tenían vitaminas. Lamentablemente esa era la situación. Pero de un buen tiempo para acá, gracias por supuesto al aporte, apoyo de nuestro buen gobierno, del compañero presidente, comandante Daniel, y la compañera también copresidenta Rosario, hoy tenemos infraestructura. Hoy el atleta está bien vestido, bien con sus vitaminas. Es una pregunta quizás tonta la que te voy a hacer, pero es necesario. ¿Es el mejor momento del deporte actualmente en Nicaragua? Sí, y lo que falta. Hemos estado viendo al compañero Mauricio Ortega anunciar la construcción de futuros estadios. Ese estadio de Bluefield va a ser una belleza. El estadio de Ocotal, Tomás Borges, los estadios que se han construido, el Miguel Chocorrón Buitrago, el estadio de Diriamba que se va a construir prácticamente nuevo, el estadio Dignidad, del estadio que es el Estadio Nacional de Fútbol. Son otros tiempos, estamos en palco, Justin. O Sí, sea, lo concuerdo. es distinto, y en la medida que tengas mejores infraestructuras deportivas vas a tener mejores atletas. Me remonto al pasado, porque también esa fue una de mis cualidades, diría yo, o particularidades, que a mí me gustaba hacerle semblanza deportiva a los atletas, no solo de béisbol. Yo cubría, por ejemplo, a María Lourdes Ruiz, que en paz descanse, levantadora de pesas y lanzamiento de disco y jabalina. Cubríamos a Orlando Vázquez, padre, como te mencionaba, y otras disciplinas deportivas, la carrera de Otonel Oliva, yo la cubrí. Xiomara Lario, Xiomara supongo, Lario, todos también, ellos. todos estos atletas, María Antonieta Sí, también. Sí, entonces uno dice, Chocho, ¿cuánto anhelarán esos atletas de aquella época estar viviendo este momento que se está viviendo en el deporte? Mira ahorita, Justin, todo lo que va a pasar solo en el inicio de enero, lo que ha pasado. La llegada de Dusty Baker a Nicaragua, vino Omar Vientos en béisbol. Vamos a tener ya participó ahorita León en la Serie de las Américas, en béisbol, ¿verdad? Tuvimos la Liga Profesional. Viene el Mundial U15 de béisbol en México. Viene el Mundial U23 en nuestro país en noviembre. Vamos al Clásico Mundial de Béisbol. En estos días viene... Ken Griffey Jr. va a En venir. estos días viene Ken Griffey Jr. Viene México a jugar la segunda ventana del basquetbol nicaragüense al Polideportivo Alexia Arguello. Lo que fue FIBA también, Sí. el Americup de a FIBA la Americup. acá, que fue Entonces, ¿cuándo antes habíamos visto impresionante. esto? Justin, esto es, como te digo yo, estamos en palco. Sin duda. Y es el momento también para, como periodistas deportivos, ejercer una buena labor directamente desde aquí, desde nuestra patria de lagos y volcanes. No necesariamente tenés que ir fuera del país a cubrir. Si vas, pues mucho mejor, pero desde aquí mismo podés hacer excelentes coberturas periodísticas con tantos eventos deportivos en nuestro país, Justin. Sí, y de relevancia internacional, como bien has mencionado. Te conozco y sé que hay una faceta también muy importante, Iván, en este sentido, es la familia. La familia. La familia, uno hace todo por su familia, obviamente, y para eso vos has sido siempre un hombre, creo, ejemplar.
un hombre que se ha jugado por sus hijos, por sus padres también. Es muy importante, ¿no? Tener cerca ese núcleo, ese apoyo y esa motivación familiar para ir creciendo y seguir adelante en lo que es precisamente esta carrera deportiva. Sí, ya en la recta final del programa, porque ha sido un programa muy interesante y me agrada que me hayas invitado, Justin, pero te lo voy a resumir de esta manera. Yo soy un ciudadano, un periodista deportivo de 54 años de edad. Mis hijos ya están grandes. Leonel Iván Centeno Quintanilla, camarógrafo incluso, pues ya es una persona de 34 años de edad. Catherine Valesca Centeno Quintanilla, que se graduó de administradora de empresa, trabaja en el Instituto de Deporte. Mi hija Alison Centeno Quintanilla, la menor. También está Kelman, mi hijo, 2 varones y 2 mujeres. Y bueno, cuando ya logras el propósito de formarlo, vos crees que ya hiciste una labor muy buena. La idea es inculcarle a los hijos que sean hijos de buenos valores. Ella es mi hija Alison, ya con su hijo. Este es uno de tus nietos. Sí, este es el nieto menor que se llama Thiago Fernando Centeno. Ahí estamos en la casa de mi mamá en Estelí. Pero cuando vos ya lo formás, entonces vos decís, bueno, ya cumplí, misión cumplida. Ahora ellos volaron, y la idea es enseñarles el buen camino, que sean ciudadanos de bien y de buenos valores. Pero uno tiene que hablar de distintas facetas. Mi faceta con mi ex matrimonio, que es cuando nacen mis hijos, mis cuatro hijos, y actualmente estoy felizmente casado con la persona que ven en pantalla. Te sonríe la vida, sí, en ese sentido y por supuesto que es bueno, porque al final como humanos necesitamos ese afecto y ese calor, ¿no? Sí, ella es Carla Vanessa Fernández Calderón, mi esposa. Saludos. Nos conocimos en nuestra juventud y actualmente pues decidimos unir nuestras vidas y pues yo creo que en ese sentido, con la bendición de Dios, hemos tratado de salir adelante. Ahí está chiquito, Iván. Ahí estoy en mi graduación de primaria. La señora que viene detrás de mí es mi mamá, Sí, ahí está tu María mamá. Elena Padilla Rivera. Ahí fue, imagínate, hace muchos años, escuela anexa a la Y normal. ahí sigues estando chiquito. Ahí está tu papá también. Ese Y allá es mi está tu papá, mamá. y estoy con un hermano mío que se llama Augusto Voy a Centeno. aprovechar para mandarle un saludo a tu papá y todas mis vibras positivas. Sabemos que hace poco estuvo en una operación, afortunadamente, y gracias a Dios Y salió muy bien. Ya tiene 83 años y salió bien, gracias a Dios, el Padre Celestial. Porque al final eso es lo que te reconforta, ¿no? Tratar de ser buen hijo, honrar a tus padres y ayudarlos. Y ahí estamos con mi esposa, Carla Vanessa Fernández Calderón, que como te digo, ya a esta edad uno lo que quiere es tranquilidad, paz, amor y ser feliz. Así es Sí. verdaderamente, cosas de la vida. Ahí está Iván Centeno Padilla, Con mi también mamá. su mamá cuando estaba pequeño. ¿Qué viene, Iván, en el contexto periodístico, en el contexto laboral? ¿Qué viene para Iván Centeno después de haber sido referente ya de la radio, de la televisión, de tener una carrera en activo muy exitosa? Pero la vida no para y el deporte tampoco. ¿Qué viene para Iván Centeno? ¿Qué se planea Iván Centeno en el mediano plazo? Fíjate que a mí me gusta ser docente. Ah, que querés ser profesor. Y ya lo fui durante un periodo de tiempo en una universidad. Estuve impartiendo clases de relaciones públicas y de periodismo deportivo. Entonces me gusta transmitir la enseñanza, pero ya desde una universidad, con mejores herramientas, con mejores elementos. Y esa es la idea mía. Esa es la idea mía, porque va a llegar una etapa en que uno, no estoy diciendo que ya me estoy retirando del periodismo deportivo, pero los años van pasando y me gustaría experimentar la docencia deportiva. Porque ahora, dentro de las universidades, Justin, porque, a ver, cuando ustedes llegaron, y pongo el ejemplo de Levi, el tuyo, uno lo que hacía era metódicamente desde el canal, aunque para mí ese es el mayor aprendizaje, en el lugar de los hechos, en el trabajo, sin en la duda práctica. alguna, en el campo ya en el campo laboral. Indudablemente. Pero es bueno también experimentar ese momento de impartirle clases a los estudiantes.
y ya tuve la oportunidad de impartir relaciones públicas y periodismo deportivo. Lo que te quería decir es, cuando nosotros estudiamos periodismo en la universidad, no había dentro de la carrera pensum académico de periodismo deportivo. Ahora incluso entiendo que hasta una universidad quiere crear la carrera como tal de periodismo deportivo, así como los ingenieros, los médicos. No, que sería muy bueno porque esto consolidaría a las nuevas generaciones todavía con un plus, obviamente, de salir de una manera mejor formados. ¿Te gusta la docencia? Me Y gusta más la o menos docencia. vas enfocado hacia ahí. Quería preguntarte también, que estamos ya, como lo dijiste, en la recta final de Semblanza Deportiva. Para Iván Centeno Padilla, ¿quién es el mejor atleta que vos has visto? Que vos has visto nacional e internacional. Que mis Tu ojos. ojo. Sí, dejemos los Mohamed Ali, aquellos que sabemos, Pelé, que existieron, pero que Iván Centeno Padilla. En vivo, pues. En vivo, que lo haya visto. Nada de video. Correcto, Porque- tanto nacional como internacional. Porque si tuviera que ser a través de video, Alexis Argüello. Pero para mí, Sí. Román Chocolatito González. Yo he estado en las peleas de Chocolatito y... Fuera de serie, ¿no? Y ese es otro nivel. O sea, es que estar ahí, verlo boxear con esa... Me acuerdo que, y lo traigo a colación porque dijo Oscar de la Hoya, es tan perfecto, no desperdicia golpe, es un tipo súper especial. Y David Faitelson decía, parece un balletista en el ring, cómo se mueve, cómo pasa golpe. O sea, eso es verdaderamente un privilegio, haber cubierto algunas peleas de Chocolatito González. No todas las he cubierto, pero te respondo la pregunta. Para mí, el atleta que mis ojos han visto y que debe de estar en Canastota, Nueva York, en el Salón de la Fama, Román Chocolatito González. E internacionalmente, aunque digamos lo hayas visto por la televisión, pero en un periodo de tiempo activo. Es decir, ¿quién sería ese pelotero, futbolista, boxeador fuera de Nicaragua? Que aunque lo haya visto en, Sí, sí, en imágenes. Es correcto. Me impresionó Diego Armando Maradona. El Pelusa Maradona. Sí, en 1986 yo estaba en Estelí, miré el Mundial en televisor blanco y negro y pude ver esos goles que él hizo a Inglaterra. La mano de Dios y incluso el mediocampo. el de la mano de Dios. Y cómo narra ese gol Víctor Hugo. Ah, sí. Eso es otra cosa. Cometa eso es- cósmico, dice ese Víctor era. Hugo. ¿Vos te quedás con Pelé o con Maradona? ¿O con Cristiano Ronaldo o Messi? Chocho, qué buena pregunta. Yo me quedo con Maradona y me quedo con Messi. Sí. Yo creo que integralmente, fíjate que aquí ya se va a armar la polémica, porque esto es, ya me quedo viendo el amigo, ¿cómo? Yo me quedo con Messi en esta época actual, porque creo que integralmente Messi es más completo que Cristiano. Y me quedaría con Maradona porque me enamoré también de ver el estilo de Maradona. Y voy a decir algo que quizás pueda causar polémica en ese sentido. Yo creo que la época en que Maradona juega es más exigente que la época que juega Pelé. Eso Sí, yo que siento que así era un fútbol más... mucho más moderno, había de fuera de juego, No, y el de más Pelé, físico. correcto, el de Pelé era como, no es que no lo siguieran, no lo marcaran, sino que era como más pausado ese fútbol, Correcto. creo yo, ¿verdad? Vamos a decirle un poco quizás, el fútbol no había llegado a evolucionar tanto como en la época de Maradona, Sí. que sí habían sistemas, que había el fuera de lugar, tenías que ser muy preciso. Correcto. El físico también te demandaba mucho más con respecto a Pelé. Pero esas son nuestras opiniones. Sí. Usted le puede preguntar a cualquiera. La última, y siempre despedimos así, Semblanza Deportiva, porque esto es muy importante. Sí. ¿Qué le dice Iván Centeno Padilla a las futuras generaciones del periodismo deportivo en Nicaragua y en general a la juventud? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Para ese muchacho que igual que vos e igual que yo, hoy puede estar en un cuarto y está diciendo, la lleva, señores, por aquí, Cristiano tira el centro, o está en su mente narrando una pelea de boxeo o de MMA. ¿Qué se le puede decir a todos estos muchachos? Que luchen por sus sueños. Los sueños que uno tiene desde niño se convierten en realidad, pero esos sueños no solamente surgen de la noche a la mañana como que fuese el mago de Merlín por magia. Hay que prepararse, hay que estudiar en la universidad y si pueden estudiar inglés mucho mejor y otros idiomas. Pero aparte, no quedarte solo porque el periodista que está desinformado
Eso, obviamente, porque acordate las exigencias. Hoy hay muchos fanáticos que están más informados Sí. que el periodista deportivo. Sí, ¿no? Y tienen un montón de... Y te rebaten y Sí, con sí, argumentos. y tienen un montón también de medios y hoy también de plataformas donde puedan informarse. Exactamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Justin, que estudien en la universidad, pero que de igual manera no descuiden también en lo autodidacta, que vaya acompañado de la universidad, pero también estudiar cultura general, no necesariamente solo de deporte, porque estás en una transmisión de béisbol y te estás refiriendo a un público que es polivalente, un público amplio. Entonces hay que manejar distintas áreas. Un periodista deportivo tiene que estar bien informado para transmitirle todo a su público. Efectivamente, y así es, estar bien informado, cultura y capacitarse verdaderamente y obviamente confiar en el de arriba, en Dios y poner todo de sí para lograr su sueño. Muchas gracias. Gracias, Iván Justin. Centeno Padilla. Quizás la hora se nos hace corta para más de 30 años, obviamente, de carrera. Tratamos de resumirla y de contarle la historia de, reitero, para mí uno de los referentes del periodismo deportivo en Nicaragua. Siempre te recuerdo que somos respaldados por Lucalza Nicaragua. Bájale el gas, amigo motociclista. En tu casa te esperan. Vos proteges tu vida. Javelin protege tu motor. Y recordá también, padre de familia, madre de familia, que en Invictus Academy tenés lo mejor en el desarrollo y proyección del fútbol. Carretera Masaya, kilómetro 10,5, 1,5 kilómetros hacia el sur, contiguo a la entrada a Residencial Xochitlán. Esto fue Semblanza Deportiva. Nos vemos la próxima semana, siempre por Nica Sports, el canal de deportes de Nicaragua.